Esto es Torre Fuerte. Escucharemos el mensaje Cultiva la compasión con el pastor Edgar Cerez, continuando con la serie Consejos Bíblicos para la Vida. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias a Dios que estamos aquí listos para estudiar la palabra del Señor. Estamos en esta serie que se llama Consejos Bíblicos para la Vida. Estamos estudiando el libro de Proverbios y todos los consejos que nos da acerca de cómo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tuviésemos que cambiarle el nombre a la serie, no lo vamos a hacer, pero solamente es un ejercicio. Si tuviéramos que cambiarle el nombre a la serie, le pondríamos algo así como la revelación de Dios, o la revelación de Dios a través del consejo. La revelación de Dios a través del consejo. Porque el libro de Proverbios no nada más son consejos humanos, no nada más son ideas generales de haz esto, pórtate bien, cuida estos aspectos, sino más bien es la palabra de Dios, los atributos de Dios manifestados en un consejo, en la revelación de un consejo. Así que el día de hoy, ¿cuántos de ustedes han estado por lo menos en una predicación de la serie de Proverbios? Ok, qué bueno, felicidades. Si usted no ha estado en la predicación, ya hoy le va a poner palomita por lo menos a una. Vamos a hablar el día de hoy acerca de este tema que se llama la compasión. Cultiva la compasión. Vamos a estudiar de la importancia que tiene el ser compasivos, la importancia que tiene este atributo de compasión de Dios, porque Dios es compasivo. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios es compasivo. Dios es un Dios compasivo. Pero bueno, vamos a hablar de la compasión. Ahora, déjenme hacer algo aquí, poner claramente el marco normativo o el contexto, el marco teórico. Vamos a hablar de la compasión, pero no desde el punto de vista humanista, ni desde el punto de vista de la ética social. No quiero hablar de la compasión como qué dice la Biblia respecto a actos de compasión, de cada vez que voy manejando y me encuentro en la esquina una persona que me está pidiendo dinero, ¿qué hago? ¿Le doy una moneda o no le doy una moneda? ¿Qué dice la Biblia? ¿Aporto o no aporto? ¿Doy? O sea, no se refiere a eso. No es el contexto en el que lo quiero hablar, porque eso es un contexto humanista, ese es un contexto más de ética. No nos vamos a ir desde ese punto de vista, sino lo vamos a analizar desde un punto de vista más espiritual. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios es compasivo. Y si Dios es compasivo, entonces la compasión es un atributo espiritual, es un atributo eterno, es un atributo de Dios que es reflejado. Y es como quiero que lo estudiemos usted y yo. Vamos a hablar desde el punto de vista espiritual. Déjeme empezar con una definición de qué es la compasión. ¿Cómo podríamos definir la compasión? Hay muchas definiciones acerca de la compasión, pero hay una que me gusta mucho y que tiene que ver, es la que más se apega y más se acerca al objetivo de mi predicación, por eso la he escogido. Esta definición dice que la compasión es la conciencia profunda por la situación y sufrimiento de otra persona. Me gusta mucho, desde que la leí por primera vez me encantó. Dice que es la conciencia profunda. Cuando yo entiendo la situación de una persona profundamente, es la conciencia profunda por la situación. Ahora, dice por la situación. Por lo general, cuando hablamos del tema de la compasión, es verdad, hablamos compasión hacia las personas necesitadas, hablamos compasión hacia las personas que no tienen, hablamos compasión hacia esas personas que están en necesidad. Pero la compasión también tiene que ver con entender y comprender la situación, como dice aquí, de otras personas. Otras personas están en una situación de necesidad, la cual yo tengo que considerar. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando Jesús encontró a una mujer que había sido encontrada en pecado,
¿cuál fue la reacción de Jesús? Fue una reacción de compasión. No estoy diciendo que Jesús lo aceptó. No, lo que estoy diciendo es que Jesús tuvo compasión. Tuvo compasión por esa mujer, tuvo compasión por su situación. Cuando nosotros vemos a una persona que está en un problema de pecado o que su situación y su circunstancia es complicada y está batallando con un pecado, lo que nos debería mover es la compasión. La compasión hacia esa persona y entender y decir, oye, oro por ti, que Dios te ayude en esa situación. Entiendo lo difícil que es estar en una situación así. Ahora, déjeme entrar un poquito más a este tema de la compasión en la definición. Estoy todavía en la definición. La palabra compasión, eso es bien interesante. La palabra compasión en el griego es exactamente la misma palabra que se utiliza para hablar de entrañas o de intestinos. Es interesante, ¿no? Pero es la misma palabra. La palabra que se utiliza para decir intestino o entrañas es la misma palabra que se utiliza para decir compasión. ¿Por qué? Porque la compasión tiene que ver con algo profundo, tiene que ver con algo que nace aquí. Hechos capítulo 1 en el versículo 18 dice que cuando Judas, después de entregar a Jesús, de traicionar a Jesús, dice la palabra que Judas lo que hizo fue ir a un terreno que había comprado con el pago de su iniquidad. Trató de colgarse, no lo logró, se cae de cabeza, dice la Biblia que se revienta la cabeza y que sus entrañas, cuando dice entrañas, utiliza esta palabra, sus entrañas salieron. Pero esta misma palabra de entrañas también se utiliza para compasión. Acompáñenme a 3 versículos, por favor, que quiero comentar y expresar con usted. Número 1, Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Cuando dice entrañable misericordia, está utilizando esta misma palabra de entrañas. De hecho, hay algunas traducciones que en lugar de decir entrañable misericordia, dice compasión. Porque la compasión tiene que ver con algo profundo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17, acompáñenme por favor, rapidísimo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando dice, ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, esta palabra corazón es la misma palabra que significa entrañas. Cierra contra él sus entrañas. Ahora, no se está refiriendo evidentemente de las entrañas, sino cuando dice cierra a él, le cierra este sentimiento profundo de misericordia. Es lo que está queriendo decir. Y déjeme ponerle un último ejemplo. Génesis capítulo 43. Vámonos hasta el otro lado, por favor, de la Biblia. Al principio, Génesis capítulo 43. Génesis capítulo 43 dice que José había ubicado y había conocido a sus hermanos después, usted ya conoce la historia, después de que lo habían vendido, años después identifica y reconoce, se vuelve a encontrar con sus hermanos, se encuentra con Benjamín, su hermano menor al que amaba, en el versículo 30, y dice, entonces José, cuando vio a Benjamín, se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. ¿Qué quiere decir que José, cuando vio a su hermano, se conmovieron sus entrañas? ¿Le hizo mal el desayuno? Fue así de, ay. Evidentemente no, se está refiriendo a compasión. Tuvo este sentimiento de compasión. ¿Lo ha tenido alguna vez? Este sentimiento que hasta se siente aquí profundo en las entrañas. Ok, la Biblia a este sentimiento le llama compasión. Ahora, esto es algo muy importante. La compasión es un atributo de Dios. ¿Qué significa esto que cuando decimos que la compasión es un atributo de Dios? Que nosotros no podemos sentir una compasión espiritual o una compasión como la de Dios si no está Dios en nosotros. Déjenme explicar esto rápidamente porque es muy importante para mí.
Esto ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero ahorita tomaré solamente unos segundos para volverlo a explicar, así que toléreme un poco otra vez la explicación de los atributos de Dios. Hay atributos de Dios que nosotros le llamamos comunicables y atributos de Dios no comunicables. Yo sé que usted ya se sabe esto. Atributos de Dios comunicables, no comunicables. A mí no me gusta la definición, perdón a los teólogos, yo prefiero llamarles, porque todos son comunicables, yo prefiero llamarle atributos de Dios exclusivos y compartidos parcialmente. ¿A qué se le llama atributo de Dios no comunicable? Aquellos que son exclusivos de Dios, que no los ha compartido con nosotros, como por ejemplo la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios, que no lo comparte con el ser humano. Otro ejemplo es la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Ese atributo no lo ha compartido con el ser humano. ¿Cuáles son los atributos comunicables o parcialmente compartidos? Por ejemplo, el amor. Dios ha compartido este sentimiento o este atributo de amor con toda la gente, con todo el ser humano. Todas las personas tienen este sentimiento de amor. Claro, este sentimiento de amor siempre va a estar limitado porque los seres humanos somos egoístas, los seres humanos somos corruptos, por lo tanto, este sentimiento de amor se va a ver corrompido por mi egoísmo, por mi pecado. A esto es a lo que nosotros le llamamos gracia común. ¿Qué es la gracia común? La gracia común es la gracia que Dios le ha dado a toda la gente, que todos la pueden sentir, que todos la pueden vivir, pero que siempre va a estar limitada. Déjeme poner algunos ejemplos de gracia común. Estamos hablando de la compasión. ¿Se acuerda usted del temblor del 2017? Sí estaba usted aquí en Puebla cuando tembló en el 2017. Estuvo bueno, la verdad. Sí. No nos vamos a poner a platicar aquí porque nos vamos a terminar llorando, pero estuvo bueno ese temblor. Ese año, en el 2017, a causa del temblor, aquí en Puebla, es el año en el que está registrado que se dio la mayor cantidad de registros de organizaciones, asociaciones en pro del beneficio de una persona o en busca de la compasión. Se abrieron muchísimas organizaciones en busca de la compasión. Personas, a lo mejor usted conoció, escuchó, que juntaban dinero e iban a dejar despensas a diferentes lugares. Seguramente conoció o escuchó a alguna persona. Bueno, ¿cómo fue que sucedió eso? Juntaban algo de despensa, sacaba el teléfono y de repente aquí de amigos, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo porque vamos a llevar comida a la gente que lo necesita, papi. Así que denme like. Síganme por favor, vean mis redes sociales, al seguidor 20,000 le voy a regalar 1 kilo de café. ¿No? Hay compasión, sí, no lo dudo, pero está contaminada. ¿Por qué? Porque todo el acto de compasión tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Yo. Que todos vean que yo estoy siendo compasivo. Que todos vean que yo sí estoy demostrando un acto de compasión. Que todos vean que yo estoy haciendo algo. Esa es una compasión de gracia común, porque todas las personas la tienen, pero está contaminada, está limitada por la corrupción total de las personas. ¿Qué es lo que necesitamos? Nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando Jesucristo entra en nuestro corazón, cuando Jesucristo nos cambia, cuando Jesucristo nos transforma, entonces esta gracia común se convierte en una gracia especial. ¿Por qué le llamamos gracia especial? Porque ya no es la cualidad que hay en mi corazón, ya no tiene que ver con cómo fui educado, en qué fue lo que me enseñaron mis papás, ya no tiene que ver en cuál es mi experiencia de vida, sino tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en mi corazón. ¿Qué tanto yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo entre a mi vida? ¿Qué tanto estoy estoy permitiendo que el Espíritu Santo gobierne mi corazón? Eso es la gracia especial. Y ¿sabes algo? La gracia especial apunta a Dios. Mientras la gracia común apunta al hombre, la gracia especial
apunta a Dios. Siempre la gracia especial va a ser aquella en la que dice, Dios es esto, Dios ha hecho esto, Dios es bendecido, Dios es glorificado, porque Dios es el que ha hecho las cosas, porque Dios es el que merece la honra, porque Dios es el que merece la gloria. Todo está dirigido y todo apunta a Dios, porque esa es la función del Espíritu Santo. Alguna vez lo mencioné en una predicación, que una de las funciones del Espíritu Santo es glorificar al Padre. Cuando el Espíritu Santo desarrolla en ti compasión, cuando el Espíritu Santo desarrolla en ti el carácter de Cristo, no es para apuntar a ti, sino para glorificar al Padre. Fíjate qué interesante, algunos me van a decir, oye Edgar, pero está padre, pero no hemos visto ningún proverbio. Vámonos para allá, por favor, acompáñenme al libro de Proverbios. No vamos a leer todos los proverbios por cuestión de tiempo, pero fíjese cómo hay varios proverbios, todos los proverbios que aparecen en el libro de Proverbios y que están relacionados con la compasión, todos aquellos proverbios que hablan acerca de la compasión, siempre incluyen a Dios, siempre se dirigen a Dios. No, por cuestión de tiempo no los vamos a leer, pero usted va a ver en la pantalla un pequeño resumen, yo se los voy a ir mencionando. Proverbios 14:31 dice que el que oprime al pobre afrenta a Dios, afrenta a su hacedor. El que tiene misericordia es honrado por Dios. Capítulo 17, versículo 5, el que se burla del pobre, el que se burla del necesitado, afrenta a Dios. El que se alegra del mal de otra persona no quedará sin castigo. Capítulo 19, versículo 17, aquel que le da al necesitado le está prestando a Dios y Dios se lo va a pagar. Capítulo 21, versículo 13, el que cierra su oído a la necesidad, entonces Dios cerrará su oído a esa persona. Capítulo 22, versículo 22 dice, no le robes al necesitado, no quebrantes al necesitado, no quebrantes al afligido, porque Dios juzgará su causa. Capítulo 28, versículo 27. El que da a aquella persona que tiene necesidad, entonces no vendrá la necesidad sobre él. Porque el que aparta sus ojos de la necesidad de una persona, entonces Dios traerá a esa persona pobreza. ¿Te das cuenta? Todos los proverbios que acabo de mencionar ahorita apuntan a tu relación con Dios en el tema de la compasión. La compasión tiene que ver con nuestra relación con Dios. Jesús es el ejemplo perfecto de compasión. Jesús fue compasivo. Seguramente usted recuerda varios eventos en donde dice la Biblia que Jesús fue compasivo. Hay un pasaje en donde dice que Jesús ve a las multitudes y tuvo compasión de ellos porque eran como personas, como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos. En otro pasaje dice la Biblia que Jesús vio a personas que estaban enfermas y tuvo compasión de ellas. En otro pasaje dice que Jesús vio a una mujer cuyo hijo había muerto, había fallecido, y Jesús tuvo compasión de ellas. Fue movida a sus entrañas, fue movido a compasión. Uno de los pasajes que más reflejan a Dios y el amor de Dios y la compasión de Dios es la parábola del hijo pródigo. Dice la parábola del hijo pródigo que el padre estaba en su casa esperando que el hijo viniese, y así dice, y cuando lo vio a lo lejos, cuando vio a su hijo que venía de regreso a la casa, dice la traducción, fue movido su corazón. Pero la palabra que utiliza es, ya se lo expliqué, fueron movidas sus entrañas. Compasión. Tuvo compasión por su hijo y entonces fue. Y es un ejemplo del Padre de Dios relacionándose con nosotros. Jesús es la persona compasiva por excelencia. Acompáñenme a Mateo capítulo 20, por favor. Ahorita vamos a regresar a los proverbios, pero Mateo capítulo 20 es un claro ejemplo de Jesús
siendo compasivo. Mateo capítulo 20, versículo 29. Está hablando de Jesús. Este es probablemente el último milagro de Jesús antes de ir a Jerusalén para morir. Dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos hombres clamando a gran voz, Señor, por favor, ten misericordia. Versículo 31, qué interesante. Esta falta de compasión no es algo nada más de nuestros tiempos. Esta falta de compasión no es algo que nada más estamos viviendo actualmente. Esta falta de compasión ya la vemos aquí en la palabra, en el versículo 31. Dice que la gente les reprendía para que se callasen. O sea, en lugar de que la gente veía a 2 personas que estaban necesitadas de la compasión de Jesucristo, lo lógico hubiese sido que la gente se acercara a estos 2 hombres y les dijeran, oye, pues eres ciego, te ayudo, por favor, ven, dame la mano y te llevo con Jesús. Pero no fue lo que hizo la gente. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué fue lo que hicieron? Oye, no grites, o sea, buena onda, estamos aquí bien, estamos tranquilos, y tú con tus gritos, o sea, no, mijo, o sea, no es así, bájale. O sea, sí tienes una necesidad, pero eso de venir y gritar, o sea, no, espérame. Dice la Biblia que la gente los callaba, esa falta de sensibilidad a la compasión. Y aquí hay 2 cosas que quiero compartir contigo que hizo Jesús. Número 1, Jesús lo que hizo fue identificar, reconocer la necesidad. Voy a continuar, versículo 32. Entonces Jesús, deteniéndose, los llamó y les preguntó, ¿qué quieren que haga? Esta pregunta está muy interesante porque 2 hombres gritando, Señor, ten piedad de nosotros. Y Jesús escucha el grito de estos hombres y les dice, ok, tráiganlos. Traen estos 2 hombres, y ya que están cerca de estos 2 hombres frente a él, Jesús les pregunta, ¿qué necesitan? Si yo hubiese sido uno de los ciegos, hubiera dicho, ¿en serio? O sea, no te da la idea. No sospechas, ¿no? Evidentemente no era que Jesús no se había dado cuenta de la situación. ¿Por qué Jesús hace este tipo de preguntas? No es la única ocasión en la que tú vas a encontrar a Jesús haciendo este tipo de preguntas muy lógicas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba tratando de que la gente identificara la necesidad. ¿Qué es lo que necesitas? Señor, yo quiero que me devuelvas la vista. Señor, quiero que abras mis ojos. Lo primero que Dios quiere y espera de ti y de mí es que tú y yo veamos la necesidad. Así como ilógico podría parecer que Jesús le pregunta a estos hombres ¿qué necesitan? Muchas veces Jesús o Dios tiene que poner en evidencia un problema, tiene que poner en evidencia una situación para que tú y yo identifiquemos la necesidad, porque si no, no la identificamos. Probablemente tienes conversación o probablemente tienes relación con algún amigo, con algún compañero de trabajo, con algún vecino, con algún compañero en la universidad, y has escuchado que esa persona tiene problemas y muchas veces dices, ay, ojalá se resuelva su problema, ay, ojalá esté bien, bueno, pues que decida bien, quién sabe qué vaya a pasar, pero bueno, que le vaya bien. Sería como si cuando Jesús le dijera, no sé cuál es tu necesidad. Lo que ellos necesitan es, lo que los ciegos necesitaban es reconocer, sí, tengo una necesidad, mi necesidad es esta. Y muchas veces Dios te va a hacer pasar por situaciones que te muevan a compasión para que tú reconozcas cuál es la necesidad de la persona. Y la necesidad de la persona es
conocer a Jesucristo. Acompáñame otra vez, no pierdas Mateo, por favor, capítulo 20. Acompáñame a Proverbios. Hay 3 proverbios que quiero hablar acerca de este tema, de que tú tienes que identificar la necesidad, que necesario es ser sensibles y ser compasivos ante la necesidad de otra persona. Proverbios capítulo 28, en el versículo 27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Si tú y yo apartamos nuestros ojos de una persona necesitada, de una persona que tiene una necesidad de compasión, si nuestros ojos no son unos ojos de compasión hacia la necesidad de una persona, entonces la Biblia dice hay maldición. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Si tienes la posibilidad de ayudar a una persona y de tener compasión con una persona, tenla. Ten compasión con esa persona. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado a algunas personas que dicen: mira, sí, yo le quiero compartir de Cristo. Sé que una forma de tener compasión hacia esa persona es compartirle de Cristo. Y yo quiero compartirle de Cristo, pero ¿sabes? No es el tiempo. O sea, sí le voy a compartir, pero ahorita no me quiero adelantar. Bueno, Pablo le decía a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Es que creo que no es tiempo. Ah, qué bueno, predícale. Es que creo que sí es tiempo. Ah, ok, predícale. Dice Pablo: predica a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Y dice este proverbio: si tú ya sabes qué es lo que necesita, si tú puedes ayudarle a satisfacer su necesidad, no retengas la solución, no retengas el consuelo, sino dáselo en ese momento. Y muchas veces ese consuelo es conocer a Jesucristo. Ahora déjame regresar al libro de Mateo, por favor, en donde estamos estudiando, donde estamos leyendo a Jesús que sana a estos hombres. Voy a continuar cuando dice: ¿qué quieren que haga? Versículo 33 dice: ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Identifican la necesidad. Versículo 34. Entonces Jesús, ¿qué dice? Compadecido. Jesús, al entender que ellos entendían cuál era su necesidad, lo que hace es que sus entrañas se mueven, es movido a misericordia, de tal manera que dice: compadecido, les tocó y enseguida recibieron la vista. ¿Sabes tú? Segundo punto que quiero hablarte acerca de la compasión. La compasión no es un sentimiento nada más. La compasión requiere un instrumento para ser guiada, para ser aplicada, para ser llevada a la práctica. Y tú y yo somos ese instrumento. Tú y yo somos ese instrumento de compasión que Dios quiere utilizar para llevar su compasión a otras personas. Algo bien interesante que es que cada vez que se habla en los evangelios, cada vez que se habla de que Jesús tuvo compasión o tuvo un sentimiento de compasión, siempre en los evangelios, siempre está seguido por una acción. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que Jesús vio a una persona, tuvo compasión de él o de ella y no hizo nada. No lo hay. Búscalo y no lo hay. No hay ningún versículo que diga que Jesús vio una situación y dijo: híjole, bueno, pues ni modo, ¿no? Pues te tocó, no siempre se puede. No lo hay. Todos los versículos que aparecen en los evangelios en donde dice que Jesús se movieron sus entrañas, que Jesús fue movido a compasión, en absolutamente todos está reflejada una acción.
Hay un cuadrito que tú vas a ver en la pantalla en donde vienen los pasajes que dicen que Jesús tuvo compasión o fue movido a compasión, y dice que fue lo que hizo. Mateo capítulo 9, versículo 38, dice que Jesús vio a las personas que estaban dispersas y que estaban como ovejas sin pastor. Se voltea con sus discípulos y les dice: rogad al Señor de la mies que mande obreros. Y como vio que estaban como ovejas sin pastor, les empezó a enseñar, hizo algo. Mateo capítulo 14 y todos los versículos que están ahí, Jesús ve a una persona enferma, es movido a compasión y entonces sana. Mateo capítulo 20, versículo 34, lo que estamos leyendo ahorita. Personas que fueron que se acercaron a Jesús, Jesús es movido a compasión, se mueve a compasión y les toca para sanar su situación. Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 7. Es el ejemplo que mencionaba hace un momento. Una mujer que había fallecido su hijo. Dice la Biblia que Jesús, muy interesante, ve a una mujer cuyo hijo había fallecido. Dice la Biblia que Jesús la ve, tiene compasión por ella, se acerca a la mujer y la consuela. ¿Te imaginas a Jesús consolando a una mujer? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y después de consolarla, se acerca al hijo, lo toca y sana. Jesús haciendo algo, Jesús respondiendo, Jesús tomando acción. No hay un solo versículo en el cual Jesús haya tenido compasión por alguien y no haya hecho nada. Y precisamente por eso quiero terminar con este último punto, al que yo le llamo el mayor acto de compasión. ¿Cuál es el mayor acto de compasión que puede haber? Quiero hablarte de los dos mayores actos de compasión que yo encuentro en la Biblia. ¿Cuáles son los dos mayores actos de compasión que encuentro en la Biblia? Obviamente estoy utilizando un símil. Número 1, Marcos capítulo 1, versículo 41. ¿Qué dice Marcos capítulo 1, versículo 41? Dice la Biblia que un hombre leproso se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, si quieres, solo si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le responde y le dice: quiero. Se limpió. ¿Por qué este es un acto de compasión? Para mí, el mayor acto de compasión. Porque es un claro ejemplo de lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Jesucristo estaba en su gloria. Jesucristo estaba en su trono. Pero tuvo compasión de ti y de mí. Tuvo compasión de personas pecadoras como tú y como yo. Tal fue su compasión, dice el libro de Juan, capítulo 3, tal fue su compasión, dice Filipenses, capítulo 2, tal fue su compasión por ti y por mí, que dejó su trono de gloria, no se aferró a él, tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes cuál es el mayor acto de compasión que ha habido en este mundo? Dios salvándonos a ti y a mí. Dios salvando a la humanidad. El mayor acto de compasión que puede haber. Y déjame ir al segundo acto de compasión que yo encuentro, o por lo menos para mí es el segundo mayor acto de compasión. Hay una historia en la Biblia que son los 4 leprosos. Déjame platicarla rápidamente. La he compartido en otras ocasiones. ¿Quiénes son los 4 leprosos? 4 hombres. La ciudad de Samaria, déjame explicar. La ciudad de Samaria estaba siendo atacada por un ejército. Y dentro de la estrategia militar lo que hacen es que sitian Samaria, es decir, la cercan y ya no podían entrar alimentos, víveres, no había comida. Entonces la gente que estaba en Samaria estaban ahí encerrados, pero como no había comida porque no podían meter comida, estaban sitiados, se estaban muriendo de hambre. Se estaban muriendo de hambre de tal manera que incluso estaban cometiendo pecados abominables con tal de poder subsistir. Fuera de la ciudad de Samaria había 4 leprosos. Y los 4 leprosos llegaron a una conclusión y dijeron: mira, si entramos a la ciudad,
pues nos vamos a morir, no hay comida. ¿Para qué entramos? Nos vamos a morir. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Ahora, si nosotros caminamos al campamento del ejército enemigo, pues también nos van a matar, pero igual se compadecen de nosotros y por lo menos antes de matarnos nos dan un pan. ¿Qué hacemos? Entonces los 4 leprosos dicen, pues vamos, caminamos. Y empiezan a caminar, llegan al campamento de los sirios y adivina qué. Estaban las tiendas y estaba todo vacío. Ah, caray, ¿y ahora qué pasó? Estaba todo vacío. ¿Te imaginas la alegría? ¿Te imaginas la felicidad de que como si tú entraras a un Oxxo, de repente está todo vacío? Tome usted lo que quiera. Yo sí me voy por la botana. Y empiezas a agarrar, no, pero así, llenándote, ¿no? Te sales del Oxxo, así todo lleno, los 4 leprosos se salieron del Oxxo, así todo, y te sales y enfrente hay un 7-Eleven y dices, pues va, y van al 7-Eleven, empiezan a sacar cosas, empiezan a tomar víveres para ellos, dice que incluso hasta fueron y los ocultaron y los enterraron, de repente salen, ven un gran bodega, ese no, pero después ven un superola, ahí también y de repente uno de los leprosos dice, oigan, espérense, estamos mal, porque nosotros estamos disfrutando, nosotros estamos comiendo, mientras nuestro pueblo se está muriendo, mientras nuestra gente, nuestra familia se está muriendo. Vamos a tomar el mayor acto de compasión que podemos hacer. Vamos a regresar a ellos que están prisioneros y vamos a decirles, oye, allá hay comida. Oye, allí está la vida. Ahí está la solución. El segundo mayor acto de compasión que puede haber en la Biblia es cuando una persona le dice a otra, en Jesucristo hay salvación. Oye, te estás muriendo, pero aquí está la salvación. Oye, te estás muriendo de hambre, te estás ahogando en tus problemas, pero aquí está la salvación. El primer acto de compasión es Dios perdonándonos. Segundo acto de compasión, nosotros compartiendo el perdón de Dios. Yo no sé en cuál de los 2 casos estás tú, pero en cualquiera de los 2 casos que tú estés, yo te pido que el día de hoy me acompañes a hacer una oración y le pidamos al Señor, Señor, guíanos para poder ser instrumentos de tu compasión. No se trata de que yo sea una buena persona, no se trata de que yo muestre que fui bien educado por papá y mamá para ser compasivo y amable. Se trata de que el Espíritu Santo gobierne en mi vida y muestre compasión a los demás. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te damos gracias porque tú eres compasivo. Te damos gracias, Señor, porque tú, a pesar de nuestra situación, de nuestra realidad, de nuestra condición, te compadeces de nosotros y te compadeces con amor, no con lástima. Te compadeces con misericordia, te compadeces con un amor inimaginable, Señor. Gracias, porque tú, Jesús, movido por la compasión hacia nosotros, descendiste a esta tierra y entregaste tu vida para salvarnos. Señor, si alguna persona en este lugar necesita recibir tu compasión a través del perdón de pecados, ayúdale, Señor, y acércate a Él, Señor. Y no solo eso, Señor, sino muévenos a todos nosotros para que seamos personas compasivas, para que seamos personas que compartimos a otros la compasión que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org.
Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.